Consulting Engineering. Consultora integral en temas de ingeniería. Somos expertos en transformación de termoplásticos. En este curso vamos a aprender el proceso de inyección. Cómo lograr piezas óptimas inyectadas. Este curso fue realizado por el ingeniero Rodolfo Bertino, que posee más de 40 años de experiencia en industrias plásticas. Vamos a tratar de explicar en la siguiente fábula, mediante un relato de ficción, qué sucede dentro del molde en el momento de la inyección, donde dos fuerzas se enfrentan, y nosotros deberemos tratar de equilibrarlas, donde al final como moraleja, sacaremos las conclusiones a las que arribamos. Comencemos. Acá vemos las dos fuerzas contrarias, la fuerza de cierre y la fuerza que ejerce el material por efecto de la presión de inyección. La zona donde se enfrentan estas dos fuerzas es en la línea de cierre del molde. Ahora veremos qué pasa dentro del molde en la etapa de inyección. Por un lado, la fuerza de cierre que nos entrega la máquina y por otro lado la presión que ejerce el material en la cavidad. Esta presión en la cavidad se refleja mediante vectores de fuerzas que son aplicados a cada centímetro cuadrado de la superficie proyectada de la pieza a inyectar, incluida la colada. ¿Cómo esta presión en la cavidad se transforma en una fuerza? Porque como ya vimos en el capítulo 1 grupo inyector, los líquidos transmiten presiones y los sólidos transmiten fuerzas. Entonces esta presión en la cavidad se transforma en una fuerza en la cavidad que actúa en la cara del molde sobre su superficie proyectada. Y acá aparecen las primeras variables del proceso. Una variable es una función que nos da el proceso para obtener el mejor resultado de acuerdo con las exigencias de cada momento. Nuestras variables son presiones, velocidades, temperaturas, tiempos o posiciones, las cuales permiten modificar sus valores entre un valor mínimo y máximo, para obtener el mejor resultado. Nosotros sabemos cuál es la fuerza de cierre máxima que nos entrega la máquina al máximo de su presión hidráulica disponible. Este dato aparece en la ficha técnica o catálogo de la máquina. Pero ¿sabemos realmente cuál es la presión máxima en la cavidad que nos da la máquina a su máxima presión hidráulica? Este dato es confuso, no aparece en forma directa, sino que depende del material que vamos a inyectar, la pieza y el diseño del molde. ¿Lo sabías? Para poder entender mejor qué es lo que pasa, primero debemos saber cómo interpretar los datos que nos brinda el fabricante de la máquina. En el capítulo 1 grupo inyector, ya vimos qué es la relación L de longitud, diámetro, y la relación de compresión, para qué sirven y qué efectos generan en el proceso. También calculamos la presión específica en el material, y acá nos detendremos a analizarlo. Comencemos primero con la clasificación de la máquina. Nos dice, M a 1600, 540 G. Esto quiere decir que la fuerza de cierre máxima de la máquina son 1600 kN, lo que es igual a 160 toneladas. Y 540 gramos, pero este último dato dependerá del peso específico del material que inyectemos y del diámetro del tornillo de la máquina que hayamos elegido. Lo único que sabemos con precisión es que la máquina nos entregará una fuerza de cierre equivalente a 160 toneladas al máximo de su presión hidráulica. El resto dependerá de ciertas variables que deberemos saber interpretar. Analicemos cuál es la capacidad máxima de inyección y la presión en la cavidad máxima que nos brinda la máquina. Esto va a depender primero del diámetro de tornillo que tengamos y segundo del material a inyectar. Analicemos el primer caso, con un tornillo de diámetro 40 milímetros. Su capacidad de inyección es de 253 centímetros cúbicos y nos da la referencia de cuántos gramos inyecta en poliestireno, cuyo peso específico es de 0,9 gramos por centímetro cúbico. De acá sale el dato de 230 gramos. Pero si yo inyecto PVC rígido cuyo peso específico es de 1,5 gramos por centímetro cúbico, yo puedo inyectar 380 gramos. Acá no llegamos al valor de 540 gramos de inyección máxima. Pero tenemos 2140 kilos por centímetro cuadrado de presión en la cavidad. Nos faltan gramos, pero nos sobra presión. Ahora analicemos el tornillo de mayor diámetro, es decir, el de 50 milímetros. En este caso tendremos menor presión de inyección en la cavidad, ya que el catálogo nos dice que será al máximo de presión hidráulica de 1370 kilos por centímetro cuadrados. Pero su capacidad de inyección será de 395 centímetros cúbicos. Ahora yo me pregunto, y más aún teniendo otra alternativa con otras variables para el tornillo de diámetro 45 milímetros. ¿Con qué datos calculo la fuerza de cierre? Acá es donde debemos determinar nosotros cuál será la exigencia en función del molde y la pieza. Ya que los valores de presión de inyección son muy elevados en máquinas con tornillos de menor diámetro.
Analizando el tornillo de diámetro 40 mm no da 2140 kg por centímetro cuadrado a 140 kg por centímetro cuadrado de presión hidráulica. Es decir, que por cada kilo por centímetro cuadrado que aumentemos la presión hidráulica aumentamos 15,3 kg por centímetro cuadrado la presión de inyección. El efecto de multiplicación es 15 en 1. ¿Sabías esto? Calculamos la fuerza de cierre y nos da que necesitamos 112 toneladas. Es decir, debo regular el cierre al 70% de la presión hidráulica máxima. Con esto obtenemos 112 toneladas, según lo que ya aprendimos en el capítulo 2. Grupo de cierre. Ahora bien, comenzamos a inyectar y vemos que tenemos que darle más presión de inyección porque la pieza no llena. ¿Qué va a pasar? Al darle más presión de inyección, como la inyección empuja y el cierre resiste, el molde comenzará a abrirse porque la fuerza de cierre no es suficiente. Como nos queda un 30% más de fuerza de cierre la entregamos y equilibramos nuevamente la ecuación. Pero la pieza aún sale corta y necesita más presión de inyección. ¿La máquina tiene la posibilidad de entregarnos más presión de inyección? Probamos y en nuestro caso vemos que sí podemos. Entonces le damos más presión de inyección. ¿Por qué podemos? Porque estamos usando un tornillo de diámetro 45 milímetros. Por lo que la presión en la punta del tornillo es 2140 kg por centímetro cuadrados. Si hubiéramos tenido un tornillo de diámetro 50 milímetros, es muy probable que, no, ya que su presión en la punta del tornillo es 1370 kg por centímetro cuadrados. Acá empiezan a tener importancia las variables del proceso y saber cómo actúan. Lo vimos en el capítulo 4 variables del proceso, del curso de inyección. Vemos que ahora llenamos la pieza, pero no puedo aumentar la fuerza de cierre y el molde saca rebaba. ¿Gano la presión de inyección en la cavidad? ¿Qué pasó? Acá no hay ni vencedores ni vencidos. La fuerza máxima que genera la presión de inyección en la cavidad, al máximo de la presión hidráulica, es mayor que la fuerza de cierre que nos entrega la máquina, en nuestro caso 160 toneladas. La pregunta es, ¿calculamos bien la fuerza de cierre? ¿O no tuvimos en cuenta algunas variables? Posiblemente las dos cosas. Ya vimos en el capítulo 4 variables del proceso. La importancia que tienen las variables, tales como las presiones, las velocidades, los tiempos que son aplicadas. Como las temperaturas, estas variables juegan un papel muy importante en el proceso de inyección y el no conocimiento o mala utilización puede traer como consecuencia errores graves. Desde rotura de herramientales como altos costos productivos por ciclos mal optimizados que pueden generar retrabajos en las piezas obtenidas. Altos consumos de energía eléctrica y desgastes prematuros en máquinas y moldes. Ya vimos en el capítulo 1 grupo inyector, el cálculo de la presión máxima de inyección para los 3 diámetros de tornillo. Diámetro igual a 40 milímetros. Diámetro igual a 45 milímetros y diámetro igual a 50 milímetros. La presión hidráulica de la máquina genera sobre el tornillo una fuerza de 26.880 kilogramos. Esta fuerza dividido la superficie de la punta del tornillo genera la presión de inyección, que dependerá del diámetro de cada tornillo. Lo único que cambia en el grupo inyector es el diámetro del tornillo. El diámetro del cilindro hidráulico es el mismo ya que es el proporcionado para este modelo de máquina. Y ejercerá una fuerza sobre los 3 tornillos igual de 26.880 kilogramos. Lo que va a variar es la presión máxima de inyección en la punta del tornillo. A menor diámetro de tornillo, mayor presión de inyección. Acá obtenemos la primer conclusión. La superficie proyectada máxima no será la misma para los 3 diámetros de tornillo. Fuerza de cierre es igual a la superficie proyectada por la presión específica en la cavidad, de donde superficie proyectada igual a fuerza de cierre dividido la presión específica en la cavidad. Por lo que al tener 3 alternativas de tornillo tenemos 3 posibilidades de presión de inyección. Si tomamos la relación con las del tornillo diámetro 50 milímetros, podemos determinar qué porcentaje aumentaría la presión en cada caso. Veamos, tornillo diámetro 50 milímetros igual a 1370 kilogramos por centímetro cuadrados, este será el punto de comparación. Representa una presión en la cavidad igual a 200 kilogramos por centímetro cuadrados.
Tornillo diámetro 45 mm igual a 1690 kg por centímetro cuadrados mayor en un 20% representa una presión en la cavidad igual a 240 kg por centímetro cuadrados. Tornillo diámetro 40 mm igual a 2140 kg por centímetro cuadrados mayor en un 56% representa una presión en la cavidad igual a 312 kg por centímetro cuadrados. Supongamos que inyectamos polipropileno, y aplicamos el cálculo rápido para espesores mayores a 2,5 mm. Sabemos que su presión específica en la cavidad es 200 kg por centímetro cuadrados para una presión de inyección de 1300 kg por centímetro cuadrados, dato surgido de experiencias empíricas. Superficie máxima proyectada para tornillo diámetro 50 mm igual a 160.000 kg. Dividido, 200 kg por centímetro cuadrado, igual a 800 centímetros cuadrados. Superficie máxima proyectada para tornillo diámetro 45 mm igual a 160.000 kg. Dividido 240 kg por centímetro cuadrados igual a 667 centímetros cuadrados. Superficie máxima proyectada para tornillo diámetro 40 mm igual a 160.000 kg. Dividido 312 kg por centímetro cuadrados igual a 503 centímetros cuadrados. Acá podemos sacar la segunda conclusión. Como todas las máquinas nos dan la posibilidad de elegir entre 3 diámetros de tornillo de acuerdo con las exigencias que necesitemos. Para el cálculo de la fuerza de cierre, debe tenerse en cuenta este dato ya que como la presión específica en la cavidad es directamente proporcional a la presión hidráulica de inyección. Si tenemos dos máquinas de iguales características, incluso del mismo fabricante, pero con tornillos de diferente diámetro, en la máquina de tornillo de menor diámetro podremos darle más presión hidráulica de inyección y por lo tanto una presión mayor en la cavidad. Y si el operador de la máquina no tiene en cuenta este dato podría exceder de presión la pieza, esto causa tensiones internas, rebabas y está exigiendo más la máquina aumentando el consumo de electricidad y el desgaste de la máquina y el molde. Según lo que vimos en el capítulo 5 defectos en piezas inyectadas. Como tercera conclusión debemos considerar la presión de inyección. Volviendo al relato de ficción que vimos al comienzo. La presión de inyección crea muchos inconvenientes dañinos en el proceso, como ser defectos en las piezas y roturas de moldes, además de los costos ocultos que aparecen. Analicemos el tornillo de diámetro 40 mm. La presión de inyección que nos brinda como dato el fabricante es de 2140 kg por centímetro cuadrados. El valor de la presión específica en la cavidad será de 312 kg por centímetro cuadrados. Superficie proyectada para tornillo diámetro 40 mm igual a 112.000 kg dividido 312 kg por centímetro cuadrados igual a 358 centímetros cuadrados. Es decir que la máquina nos entrega una presión de inyección de 2140 kg por centímetro cuadrados a 140 kg por centímetro cuadrados de presión hidráulica y en la presión específica en la cavidad será de 312 kg por cada centímetros cuadrados. Lo que está en la cara del molde lo soporta la fuerza de cierre de la máquina, pero la presión que se ejerce a los laterales lo soporta la estructura del molde que tiene menos resistencia que la máquina. Sigamos con nuestro ejemplo. La fuerza de cierre era de 112 toneladas. Por lo que la presión de inyección máxima teórica debería ser 98 kg por centímetro cuadrados, generándome una presión de inyección de 1498 kg por centímetro cuadrados. Fuerza de cierre igual a 358 centímetros cuadrados, por 312 kg por centímetro cuadrados, igual a 112 toneladas. Nosotros deberíamos inyectar la pieza con una presión de inyección de 98 kg por centímetro cuadrados. Pero la máquina me da la posibilidad de inyectar con 140 kg por centímetro cuadrados. Si el personal no está capacitado y no entiende los problemas de trabajar con elevadas presiones, estamos en un problema. Imagínense una pieza que necesite menos presión aún. Fuerza de inyección por cada kilogramo por centímetro cuadrado de presión hidráulica igual a 2140 kg por centímetro cuadrados dividido 140 igual a 15,3 kg por centímetro cuadrados. Para tomar conciencia, por cada kilogramo por centímetro cuadrado que aumentamos la presión hidráulica, la presión de inyección aumentará 15,3 kg por centímetro cuadrados. Y estamos aumentando 192 kilos la fuerza en el tornillo. Cada 10 kg por centímetro cuadrados aumentamos la presión de inyección en 153 kg por centímetro cuadrados y la fuerza en el tornillo 1920 kg.
Por dudas o consultas, WhatsApp Por dudas o consultas, 11784222683 o por email 683. info@rodolfobertino.com.ar, ingeniería@rodolfobertino.com.ar. Visite nuestras redes sociales. Visite nuestras redes sociales.